inquietudes. Nosotros lo que hacemos es escucharle y tratar de responder las preguntas a través de los expertos o a través de quienes han buscado el análisis más profundo de cada uno de los temas. Hoy nos toca abordar el tema de la revocación de mandato y para ello hemos invitado dos posturas, dos posiciones, dos maneras de entender el ejercicio. Hemos invitado al ingeniero Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti-AMLO-Frena, y vamos a platicar también, ya lo tenemos pactado, con Gustavo de Hoyos Walter, cofundador de Sí por México. En primera instancia recibimos al ingeniero Gilberto Lozano en este espacio de contextos, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Le saluda Marcela Pámanes, atentos a una cantidad de dudas, y esperamos que desde su perspectiva, desde su punto de vista, le podamos dar salida y respuesta. Con todo gusto, Marcela. Muy buenos días a toda tu audiencia. Encantado de estar en el programa Contexto. Gracias. Gilberto, ¿revocación o ratificación? Bueno, indudablemente, si tú lees la ley federal, se llama revocación. La palabra ratificación ni siquiera existe, porque pues el señor presidente, como le llaman algunos, ya está ratificado. O sea, tú no necesitas hacer un evento de ratificación. Eso no existe ni en la ley ni en la Constitución, y se lo ha creado como una propaganda López, pues para protegerse de sus intereses de tratar de continuar en el poder. Pero le garantizo a cualquier mexicano que no existe la palabra ratificación en la ley federal llamada de revocación, mucho menos en el artículo 35 constitucional, que fue el que se modificó en el año 2019 para dar paso a esta figura con un rezago de 100 años con respecto a Estados Unidos y 150 contra Europa. Esto llegó demasiado tarde a México. Claro, pero a ver, ¿qué pasaría si el presidente perdiera la revocación de mandato? Se va de inmediato, toma posesión el presidente de la Cámara de Diputados por un máximo de 30 días, en tanto se erige el Congreso de la Unión, los 500 diputados y 128 senadores, como colegio electoral para sacar en mayoría la persona que terminaría el mandato. Eso significa al menos 315 votos, dado que son 500 diputados, 128 son 628, entre dos, 314, bueno, con uno más es suficiente, ni Morena tiene esos votos. Pero evidentemente la Constitución también plantea ciertas especificaciones. Por ejemplo, si hubiera sido 2 años, a 2 años del mandato, y se hubiese hecho el ejercicio de revocación y el presidente hubiera perdido, sí se convocaría una nueva elección. Correcto, pero eso ahorita no toca el asunto. Revocación está muy claro en el artículo 84, en su último párrafo, cómo se sustituye al presidente. No hay ningún vacío de poder, está muy preciso el cómo se debe poner al sucesor del presidente en caso que se le revocara el mandato. Y luego, entonces, la parte importante sería, siguiendo los pasos de la Constitución, el Congreso tendría que convocar al Consejo Electoral, y el Consejo Electoral sería el que definiría quién sustituiría al presidente. Pero dada la conformación del Congreso y dado también las circunstancias, muy seguramente el presidente estaría detrás de quien fuera nombrado como interino, como presidente interino. Bien, vamos usando las palabras que creo que vale la pena que la sepa el público, apreciada Marcela. Mira, no es que participe ningún consejo electoral, sino que los 500 diputados y los 128 senadores se convierten en electores para el presidente sustituto. Bien, ¿qué pasaría si a López se va? Pues que Morena no existe. Morena son la tribu de Marcelo Ebrard, de Ricardo Monreal, de René Bejarano y Padierna, la de Mario Delgado. Son tribus. Entonces es muy claro que si López sale por la puerta de atrás revocado, va a venir un desmoronamiento del partido de Morena. Eso es indudable, porque el que los mantiene cohesionados es el propio López. Entonces es muy claro también que los partidos que han estado ahí alrededor de Morena, como es el Verde,
y el PT, pues tendrían que poner barbas a remojar porque acaban de correr los mexicanos a López Obrador. Entonces, en ese sentido, el poder se ve sumamente disminuido, dado que somos mayoría los que queremos a López fuera. ¿A qué me refiero con que somos mayoría, Marcela? Bueno, pues nada como las urnas secretas del pasado junio 6 del año pasado, donde por el partido de Morena, o sea, López Obrador, por así decirlo, el dueño del partido, el Partido Verde y el PT sacaron 19.3 millones de votos. ¿Cuántos votaron en contra? 25 millones. Eso significa que hay 6 millones más de mexicanos que en la elección federal del pasado junio demostraron que lleva más en contra que a favor el señor López. ¿Podemos ganar la revocación? Sí podemos. Pero si dan los números, tiene que participar el 40% del padrón electoral. Sí, y 12, luego, 12, con una organización menguada por la falta de recursos, ¿cómo será? Muy bien, con todo gusto te contesto, Marcela. Primero que todo, lograr el 40%, si los mexicanos despertamos, lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque ¿cuántos votaron en la elección intermedia del pasado junio? 49 millones de mexicanos. Bueno, en esta ocasión, con que vayan 37 millones, ya es, digamos, vinculante, es decir, tiene valor la decisión que tome el pueblo. O sea, son 12 millones menos que en junio. Ahora, ¿está menguado? Efectivamente, López Obrador ha demostrado en los hechos que está asustado con la revocación, y te lo demuestro con varias cosas. Número uno, le quiere llamar ratificación. Esa palabra ni siquiera existe. Dos, empezó a quitarle el dinero al INE. Tres, empezó a decir que fueran empresas encuestadoras las que hicieran la revocación. Cuarto, empezó también a comentar que fueran ciudadanos los que hicieran la revocación, porque él va por el INE, lo va a quitar, eso es un hecho. Si López sigue, el INE ya no va a existir. Entonces, los mexicanos tenemos que actuar, porque la peor opción es quedarse cruzado de brazos en la casa. Eso simplemente no cuenta en las urnas. Lo que cuenta en las urnas son los votos, no los quejidos, ni los lamentos, ni los lloriqueos. Entonces, vamos por México a tomar la decisión que va a ser histórica, porque eso es un evento inédito, y te garantizo que el 81% de los mexicanos que están en el padrón electoral pueden votar en la misma casilla que siempre. Lo que se reestructuró fueron casillas en centros de votación más alejados. Ahora, el INE fue muy claro. A la hora que le quitaron el dinero, él se curó en salud pidiendo que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal Electoral y la Secretaría de Hacienda las que se metieran en la responsabilidad del no cumplimiento de la ley que marca que debieran ser las mismas casillas que en una elección presidencial. Pero pues si no le dan el dinero, simplemente se protegieron para no ser después penalizados, y en este caso pues hubo un contubernio ahí para efectos de dejar en 57,000 casillas, por lo que habrá de 1,500 a 2,000 electores en cada una de ellas, pero está preparado el INE con la logística para perfectamente permitir que la gente que va a ir a votar vaya. No hay excusa. Pero, a ver, ingeniero, ¿sí? ¿Quién gana? Porque poca gente gana quitarnos a López Obrador, imagínate, va a haber fiesta nacional. Déjeme plantear un escenario. Si va a votar poca gente, toda esta gente tendrá el apoyo, será parte de la gente que apoya al presidente. Si va a votar mucha gente, de todas maneras el presidente va a ganar, y hay razones para validar entonces el respaldo, es decir, que el presidente diga, pues ya ven que fue mucha gente, pero yo gané. Mira, si gana López, lo peor que puede pasar es que pase lo que está pasando. O sea, ya no hay un peor escenario que seguir con López. Eso es un hecho. No, aquí más bien es tratar de ganar para que el señor se vaya. Y te voy a decir cómo están los números pronosticados. Creemos que va a llevar con acarreos aproximadamente 17 millones de personas a votar AMLO.
Los mexicanos lo que tenemos que lograr son 20 millones en contra y está fuera. Así es que gana el país, recuperamos el seguro popular, recuperamos las estancias infantiles, dejamos de endeudar al país y empezamos a enfrentar la delincuencia en lugar de estarle dando abrazos. Todo es color de rosa, pero tenemos que salir a votar los mexicanos. La peor tontería y porquería que un mexicano puede hacer es no participar y dejar el destino en unos cuantos. Ahora, todo esto, bueno, el presidente fue el que ordena, sugiere, invita a que este ejercicio se realice, porque él decía, si el gobernante no funciona, que el pueblo lo diga y que se vaya. Pero la cuestión se da precisamente en el marco de un año de un proceso electoral importante. Se renuevan 6 gubernaturas. Ajá. Este ejercicio de revocación de mandato, ¿a quién favorece con miras al próximo proceso electoral? Muy bien. ¿A quién favorece? Evidentemente va a favorecer a la democracia, va a favorecer a la república y va a favorecer a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia de México vamos a poder quitarnos al servidor que nos sirve y funcionario que no funciona. Y esto se va a convertir en una nueva institución que va más allá de López Obrador. O sea, vamos a inaugurar una manera en que los gobernadores, los alcaldes se vean sujetos a revocación. Entonces, ganamos los mexicanos participando. Vamos a decir lo siguiente, esto es bien importante, Marcela, lo que acabas de tocar. López lo que propuso fue una cosa, y lo que la Cámara de Senadores dispuso fue otra. Efectivamente, López quería echar a volar una ley de ratificación. Su intención era que la pudiera solicitar el presidente y su intención era que en la boleta electoral de junio 6 del año pasado apareciera también él. Eso no terminó así. La Cámara de Senadores cumplió completamente con su cometido y convirtió lo que era una ratificación en revocación. La pregunta te permite correr al presidente. Segundo, tampoco lo podía solicitar López Obrador, porque el que iba a organizar el evento es el INE y lo iban a solicitar al menos 3% de ciudadanos. Y tercero, en ninguna parte apareció la palabra ratificación, más que en la boca de Mario Delgado y la gente de Morena, que sí se han llevado de encuentro a ilusos y bobos que no saben que la palabra ratificación ni siquiera existe en la ley ni en la Constitución, porque el señor ya está ratificado. Entonces, esa es una porquería que se ha inventado la propaganda de Morena. Tan es así que hasta pagan espectaculares y pagan gente para decir que siga López. No, todo esto no existiría, pues López debería de seguir hasta el 2024. Lo que se le está dando la oportunidad a los mexicanos es que lo saquemos, así de claro. Bien. Ahora, esto que luego se dice que el ejercicio pudiera crear inestabilidad y que es un ejercicio de ego, que por eso no hay que votar. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, primero, las 6 personas que dicen que no hay que votar pactaron con López, y te puedo dar nombres y apellidos y sabemos perfectamente quiénes son. Claudio González, Beatriz Pajés, Carlos Alarraqui, Ángel Verdugo y el señor Luis Carlos Ugalde. Los tenemos bien identificados, que pactaron con López para no molestarlo y que continúe los siguientes 3 años. Pero va el tema fundamental, que es el que me estás preguntando. Mira, la realidad es que no puede haber situación más inestable que la que vivimos ahorita. Peleados con España, peleados con Estados Unidos, peleados con las energías renovables, bloqueos de carreteras y de cuentas, militarizando al país, 115,000 asesinatos, comparados con los 74 que tiene Ucrania, es nada. Tenemos un mentirero en el asunto del COVID. Hoy no hay un solo parámetro en México que haya mejorado un poco con López Obrador. El empleo terrible ha caído, la economía no se ha recuperado, el récord de migrantes mexicanos que quieren pasar a Estados Unidos, por cierto, nadie se quiere ir a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua. Entonces, ahorita estamos ante un servidor que todo lo que prometió se fue a lo contrario,
nos dieron gato por liebre y los mexicanos vamos a cobrar la factura este 10 de octubre, este 10 de abril. Y debo decirte lo siguiente, ya López aceptó que ya no puede más. Ya no puede más, que cierra su ciclo y se retira. Bueno, lo que queremos es retirarlo un poco antes, porque el daño que podría causar los siguientes 3 años, habiendo aceptado que ya no puede más, es una porquería que no le demos el empujón para que se vaya a su rancho. La pregunta concreta que nos hace el público es la siguiente. Estoy muy confundida porque hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. ¿A quién le hago caso? Muy bien, hágale caso a la participación, hágale caso a la democracia. Nunca vas a tumbar a un tirano y a un dictador quedándote en tu casa y no participando. Eso está confirmado. Ahorita, decirle a la gente que no participe, que no dé su opinión, que no repudie este gobierno o lo apoye, es la peor, más sugerencia antidemocrática que haya visto en mi vida. Quien te diga que por un berrinche dejemos las urnas vacías, vamos a terminar de acabar con el INE. Porque López, si no ve las urnas llenas, va a decir, se los dije, el INE ni ustedes le creen, hasta creen que iba a ser trampa. Les digo que es tramposo y vamos a acabar con el INE ya. Entonces, todas las voces que están promoviendo el no ir a votar, de estos señores que antes se llamaban Sí por México y ahora se llaman No por México, verdaderamente es una contradicción que hace 7 meses con el mismo Morena, con el mismo López Obrador, con los mismos cárteles del crimen organizado y con la misma situación del país, ahora te digan lo contrario. ¿Qué hicieron? Pactaron. Y ahí tengo que decirlo con toda claridad. Todos están relacionados con Roberto Madrazo, Broso, Pajés, Alarraqui, Luis Carlos Ugalde, Claudio González. Todos están enredados en un café político de la Ciudad de México que quiere manipular al pueblo de México para una cosa de lo más antidemocrática. Invitar a la gente a no participar. ¿Cuándo hemos visto eso? Es una tontería. Las urnas lo que van a reflejar es lo que el pueblo piensa. No van a reflejar que alguien esté lloriqueando en su casa y diciendo quiero despreciar a López porque estoy haciendo un berrinche. Eso no sirve para nada. Hay que quitarlo, se acabó. Bien, pues al ingeniero Gilberto Lozano, el agradecimiento por su presencia con nosotros en la mañana de hoy en esta mesa donde el tema es revocación de mandato. Muchas gracias, Gilberto, por estar una vez más con nosotros. Un saludo a todo tu público y audiencia y me da muchísimo gusto que permitas un foro porque tú sabes que la televisión comercial y la radio comercial han hecho una campaña para que no se escuche la voz en favor de la democracia de la República. Bien. Recuérdense, negar el voto es negar al INE, negar la ley, negar la Constitución, negar la democracia y negar finalmente el futuro de tus hijos. Gracias, Marcela. Gracias a usted. Fundador del Movimiento Frente Nacional Anti-AMLO, se graduó como ingeniero mecánico administrador y tiene una maestría en administración por el Tecnológico de Monterrey. Fue director de Recursos Humanos en Cervecería Cuauhtémoc. Fue miembro del Consejo de Administración del Hospital San José. En julio de 1999 asumió la presidencia de los Rayados de Monterrey. En el 2000 ocupó el cargo de oficial mayor de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Fox. Y hoy es fundador del Movimiento de Frente Nacional Anti-AMLO. Vamos a tener otra visión. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con ella. Contextos. El programa líder en
Con el tema de la semana, hablamos sobre el ejercicio de revocación de mandato. Y hemos invitado también, y agradecemos enormemente, a Gustavo Adolfo de Hoyos Walter. Él es fue director general, es director general de Hoyos y Áviles con operación multirregional en México, cofundador de Sí por México y presidente en Alternativas por México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y en Administración de Empresas por CETIS Universidad, donde obtuvo la maestría de Derecho Corporativo Internacional. Participa en empresas de proveeduría industrial, comercialización de activos financieros, infraestructura urbana y servicios de hospitalidad. Ha sido consejero en diferentes entidades. Goza de amplio reconocimiento como uno de los principales contrapesos de la sociedad civil frente al poder público. Recibió el Premio de la Democracia de la Fundación Pagés Yergo y hoy tenemos el gusto de tenerlo en Contextos. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros y por platicar del tema de revocación de mandato. Bienvenido. Y la primera pregunta sería, ¿participar o no participar? Gracias, Marcela, y un saludo a toda su audiencia. Miren, en Sí por México, desde el mes de septiembre, hicimos pública nuestra postura en torno a este ejercicio que se llevará a cabo el próximo 10 de abril. La postura que hemos planteado desde Sí por México es la recomendación a la no participación, abstenerse de participar en este ejercicio. Desde luego que respetamos las voces que tienen una opinión distinta, que consideran que se debe participar, ya sea en favor de que continúe o que cese sus funciones el presidente López Obrador. Nosotros pensamos que en razón de la perversión del ejercicio, se trata de un revocafraude, para decirlo de manera resumida, y que no tiene otro propósito que tratar de ser un ejercicio propagandístico para el presidente López Obrador. Uh-huh. Entonces, la recomendación es no. ¿Y dónde está el fraude? ¿Y dónde están los motivos del por qué no? Sí, Marcela, con mucho gusto. Mire, nosotros estamos en favor de los instrumentos de democracia directa, como es la iniciativa ciudadana, como es el plebiscito, el referéndum e incluso la revocación de mandato. Cuando se legisló en México, inicialmente hubo una reforma constitucional que estableció la figura de revocación de mandato. Infortunadamente, Marcela, comparto con usted y con la audiencia, cuando se aprobó la legislación, hay una traición, hay un despropósito de lo que está planteado en la Constitución. ¿Por qué razón? Porque el derecho a la revocación de mandato es un derecho que asiste a los ciudadanos que están inconformes con la gestión de quien encabeza el Ejecutivo. En este caso, el Congreso, donde la mayoría es del oficialismo, de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, lo que hicieron fue desvirtuar este derecho y establecer la posibilidad de que se impulse la ratificación del Poder Ejecutivo. Entonces, el ejercicio de revocación, ahora como está planteado, y específicamente la pregunta que va a someterse a la consideración de los ciudadanos el 10 de abril, establece la posibilidad de votar para ratificar el mandato o para la cesación, para la revocación. Esto es contrario al texto de la Constitución. Tan es así, Marcela, que los legisladores de la oposición plantearon ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad que apenas hace 2 semanas se resolvió. Lo comparto aquí con la audiencia sin querer entrar al terreno técnico, pero 7 de 11 ministros de la Suprema Corte, 7 de 11, una mayoría casi el doble, estimó que la pregunta es inconstitucional, que es contraria al derecho a revocación de mandato. ¿Por qué a pesar de esta votación se va a llevar a cabo el ejercicio? Porque la legislación exige que haya 8 votos de 11 ministros para anular la ley. Pero lo cierto, lo que es un hecho, no una consideración filosófica, no es una opinión de una lista, sino que la votación de 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia contra 4, que por cierto son los que postuló el actual presidente de la República, votaron señalando que es una pregunta inconstitucional. Por eso nosotros decimos que es un revocafraude, porque la pregunta, que es el corazón mismo del ejercicio, va en contra justamente del derecho que establece la Constitución. Ese es un primer argumento. Un segundo argumento, Marcela, tiene que ver con que la recabación de las firmas
para que se llevara a cabo el ejercicio se hizo de manera absolutamente fraudulenta. Lo que establece la Constitución es que los ciudadanos que estén en contra de la continuidad del presidente pueden juntarse como ciudadanos y obtener las firmas necesarias, el 3% del padrón. En este caso, Morena constituyó 2 asociaciones y está a la vista de todos que a lo largo y ancho del país, los propios militantes de Morena, los funcionarios que se llaman Siervos de la Nación, establecieron módulos donde se recabaron firmas y que decía literalmente que continúe el presidente, de tal manera que a lo que llamaron fue a la ratificación, que como usted hace un momento es un ejercicio fraudulento. La inmensa mayoría de las personas que firmaron pensaban que estaban firmando por una ratificación. Entonces, desde su origen, desde la forma como se gesta la firma, Marcela, también es un ejercicio fraudulento. Tercero, el INE no contó, porque así se lo impidió el presidente, la Secretaría de Hacienda, con los recursos necesarios para poder establecer las casillas en los términos que tendría que haberlo hecho para que fuera un ejercicio representativo. Hoy sabemos que debido a esta astringencia, esta negativa de recursos deliberada por parte del gobierno, por más que lo litigó el INE, no contará con recursos para poder establecer las casillas necesarias, de tal manera que vamos a encontrarnos con una saturación en esas casillas, a quienes van a ir, quienes las personas que moviliza directamente el oficialismo. Y la última razón, más la que probablemente sea la más contundente, la más práctica, es que el derecho a revocación para las personas que consideramos que la gestión del presidente es un desastre, se debe ejercer cuando existe una posibilidad real de dar un viraje en la política. ¿A qué me refiero? Cuando el número de legisladores de la oposición son número tal que permite que la elección del presidente sustituto que se llevará a cabo en caso de proceder la revocación sea una persona de una corriente política distinta a la que está gobernando. En este caso, aunque la coalición Va por México tuvo un avance sustancial en las elecciones del 2021, el número de votos totales de los 500 diputados y 128 senadores harían que en el caso hipotético de que se votase por la cesión de mandato, el presidente sustituto que fuera electo sería necesariamente una persona de la cercanía, de la afinidad inmediata del presidente, con lo cual solamente tendríamos una continuidad probablemente agravada del despropósito que es este gobierno. Así es que por razones jurídicas, por razones políticas y por razones prácticas, nos parece que es inconveniente en estas circunstancias, con esta ley, acudir a votar. Uh-huh. Ahora, un presidente que tiene el 60% de aprobación de los ciudadanos en sus funciones, ¿necesita ratificación? Mire, eso es discutible, a fin de cuentas está en el terreno de las opiniones. Lo cierto es que el derecho constitucional, Marcela, está planteado para que los que están inconformes con la gestión de un gobernante puedan ir a las urnas y removerlo. En este caso es un revocafraude porque quien está impulsando este ejercicio es el presidente y las personas que lo apoyen. Entonces parece un contrasentido que se gasten prácticamente 2,000 millones de pesos sabiendo que quien está impulsando esto es quien quiere permanecer. El presidente lo ha dicho de manera reiterada, él pretende permanecer. Entonces nos parece que siendo un país con tantas carencias y particularmente en este momento donde hay una astringencia total de recursos para temas sustanciales en materia de guarderías, en materia de atención de la salud, en materia de educación, en materia de los apoyos a los municipios, dilapidar 2,000 millones de pesos nos parece francamente un exceso. El hecho de si el presidente tiene o no el 60, el 50 o el 40% está cayendo de manera dramática a partir de la revocación de las revelaciones de la corrupción en su entorno, pues me parece que es totalmente inoficioso llevarlo a cabo. Uh-huh. La falta de presupuesto del INE y lo que ha venido señalando los mismos consejeros, ¿afectará el ejercicio? ¿El ejercicio puede viciarse de origen precisamente por falta de recursos? Pues yo creo que tenemos que reconocer que el INE ha sido un baluarte en la defensa de la democracia. Yo creo que los consejeros han hecho todo lo que está a su alcance, incluido controversias constitucionales, impugnaciones y desde luego la defensa de su autonomía. Sin embargo, no lograron remontar la restricción del presupuesto que les impuso la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados y que no les proporciona los recursos para llevar a cabo este ejercicio de la manera correcta. El INE, como todos sabemos, está haciendo su tarea. Ha dicho que en base a la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia, que impide
que se les sancione por no establecer todas las casillas o por no llevar a cabo el ejercicio como está planteado, va a hacer su mejor esfuerzo, no me cabe absolutamente ninguna duda de ello. Yo creo que ese es el papel que le corresponde como árbitro. El INE tiene un mandato legal y me parece que lo está cumpliendo a cabalidad dentro de sus posibilidades. Y lo cierto es que más allá de esta actuación, que me parece que es reconocible, no va a poderse establecer las casillas como si fuera una elección, donde cualquiera de los que nos escuchan en la audiencia, usted, Marcela, o yo, podremos acudir a la casilla que habitualmente lo hacemos. Esto evidentemente va a hacer que el ejercicio tenga también un vicio de origen, porque muchas personas que tengan el interés de participar en uno o en otro sentido seguramente pues no podrán hacerlo. Uh-huh. Yo sé que lo que voy a preguntar, la pregunta tendría que estar dirigida al propio presidente, pero desde la perspectiva de la organización Sí por México, de usted mismo, que ha sido un actor protagónico en la escena nacional, ¿al presidente le importa el resultado? Desde luego que sí. Yo pienso que el presidente quiere utilizar el resultado que previsible será para su continuidad, porque quienes se van a movilizar mayoritariamente son sus adeptos, son las personas que están en contacto por los servidores de la nación, la militancia de Morena, para hacer parecer que tiene un apoyo inmensamente mayoritario. Por eso es que nuestra postura en Sí por México, Marcela, ha sido no ser partícipes justamente de esta manipulación mediática. Insisto, hay que estar a favor de que existan los ejercicios de democracia directa. Sin embargo, una vez que pase la polvadera de este despropósito, estoy seguro que vendrá un ejercicio de corrección para que se pueda modificar la ley de tal manera que en un futuro, cuando se lleve a cabo una revocación de mandato del presidente, de un gobernador, de un alcalde, esto se lleve a cabo de una manera que realmente es un ejercicio que fortalezca la democracia. Tanto ustedes, Sí por México, como por ejemplo, acabamos de platicar con Gilberto Lozano del Frente Nacional Anti-AMLO Frena, tienen unas posturas que han definido y han hecho públicas. Esta contraposición, este antagonismo en las posturas, afecta directamente la percepción que tiene el ciudadano y si no es una raya más al tigre de la polarización que estamos viviendo en el país. No, yo respeto profundamente y tengo una comunicación fluida con don Gilberto, tengo una amistad cercana y un gran aprecio por las personas que participan dentro de Frena. A mí me parece que en democracia, Marcela, siempre la diversidad enriquece, la tolerancia fortalece la democracia, y contrariamente a lo que ocurre normalmente en el oficialismo, donde hoy el presidente exige obediencia ciega, yo creo que las personas que estamos en oposición, que estamos convencidos que hoy presenciamos el peor gobierno del peor momento, tenemos que celebrar la diversidad. Yo creo que el hecho de que don Gilberto Frena tenga una postura en el sentido de invitar a la población para que participe es algo totalmente respetable, se debe de celebrar. Hay consideraciones que me parece que son atendibles, como las que seguramente no escuché en la entrevista, pero estoy seguro que compartió con usted y con la audiencia, y hay quienes pensamos que el gobierno de López Obrador es el peor de la historia, pero que sin embargo en este ejercicio no es lo más común de participar. Yo le diría a la audiencia que celebremos siempre la diversidad, la pluralidad de opiniones, y a fin de cuentas cada quien viva su libertad como lo considere más conveniente. Licenciado, hay dos preguntas más para usted. Le voy a pedir que me permita un instante para ir a una pausa comercial y regresar para tratar de resolverlas. Es el auditorio que se comunica con nosotros. ¿Me permite? Con mucho gusto. Gracias. Claro que sí. Contextos. El programa líder en la
Son de la comarca lagunera, desde el centro de la ciudad de Torreón, Coahuila, para toda la laguna y más allá, desde internet, www.noticierosgrem.com.mx. Estamos también en q.gremradio.com.mx. Estamos en la transmisión en Facebook Live, donde usted también nos escucha y nos ve. Bueno, estamos platicando con el licenciado Gustavo de Hoyos Walter, fundador de Sí por México. El tema de la semana es revocación de mandato. Y licenciado, le decía, tenemos un público muy participativo y por acá hay algunas preguntas y observaciones sobre lo que ha tenido lugar en el tema de la semana. Se trata también de atacar a los que no piensan como el señor Lozano, igual que AMLO. No pensé que el foro fuera un debate. No es un debate. Por eso dividimos el programa en dos. Primero la exposición de Frena de Gilberto Lozano y ahora la exposición de Sí por México. Olvidan que todos somos ciudadanos y cada quien tiene diferente afiliación, diferente conocimiento, diferente criterio. Cada quien tiene su fundamento, cada quien debe firmar su criterio y debemos respetarlo. Precisamente justo es eso. Y nosotros lo que estamos haciendo es obedeciendo a las dudas que ha surgido de este ejercicio. Y nos preguntan esto otro, tú le preguntabas a Gilberto Lozano sobre la influencia que va a tener este ejercicio en el resultado del próximo proceso electoral, donde se definen 6 gubernaturas. Pregúntale, por favor, lo mismo al licenciado Gustavo de Hoyos. Y bueno, la pregunta está ahí. ¿Va a tener alguna influencia en el proceso electoral que se va a efectuar durante este año, donde se renuevan 6 gubernaturas? Gracias, Marcela. Aprovecho para coincidir con estos señalamientos del público en que tenemos que ser respetuosos de la opinión de cada uno, de quienes deciden acudir a participar en el ejercicio del liderazgo, ya sea para expresar su apoyo al presidente o, como es el caso de Gilberto y quienes lo siguen, para la cesación de su encargo, y de quienes hemos decidido no participar. Yo creo que en México, Marcela, y lo comparto aquí con la audiencia, tan polarizado, uno de los valores esenciales que tenemos que recuperar es la capacidad de disentir, el respeto a la diversidad y la tolerancia. En un país como México, con tantas diferencias, tenemos que aprender a celebrar y a respetar la diversidad. La diversidad nos fortalece, no nos separa. Dicho lo anterior, yo estoy convencido de que en las elecciones que tenemos en 6 estados de la República, en 4 de los cuales se elige únicamente gobernador, en otro, como es el caso de Durango, donde aparte de la gobernatura se eligen los presidentes municipales, y uno más, como es Quintana Roo, donde se elige el gobernador y adicionalmente los diputados locales, vamos a tener un proceso muy competido. Contrariamente a lo que se ha dicho por ahí, me parece que vamos a ver cómo las distintas fuerzas políticas compiten de una manera bastante cerrada en algunos casos. Yo creo que va a haber ventajas en algunos lugares para las fuerzas políticas, en otros para otros. Y al final de cuentas, Marcela, lo que debemos de coincidir todos es que en este país lo que nos conviene a todos es que haya, por un lado, alternancias en lo federal y en lo local. Nos conviene también que haya diversidad, nos conviene que las distintas formaciones políticas compitan por la preferencia ciudadana, busquen ratificar su encargo cuando van de nueva cuenta las elecciones para un periodo nuevo de 6 años, y que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir entre distintas propuestas. Yo lo que diría a la audiencia es que no creo que este ejercicio directamente tenga relación con las elecciones de junio. El presidente López Obrador no está en las elecciones, al menos no está su nombre ahí, está aquí su partido, pero creo que se trata de 2 casos completamente distintos. Uh-huh. Aunque ya sabemos el efecto tsunami cuando hay un líder dentro de un partido y las repercusiones que tiene en el ánimo del electorado. Eso ya está visto. Es lo normal en la democracia. Uh-huh. Yo creo que en ninguna parte del mundo existe, digamos, una ausencia de un liderazgo. A veces se trata de un liderazgo en el Parlamento, a veces es el presidente de un país, a veces es el líder de una mayoría partidaria. Así es que tenemos que aprender que eso es parte normal, absolutamente normal, de una democracia en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Muy bien. Licenciado, nosotros tenemos nada más que agradecimiento por su presencia con nosotros en sábado, en esta mesa donde el tema fue revocación de mandato. Muchas gracias, Marcela, por la invitación, y un saludo a toda la audiencia de la Gran Comarca Lagunera.
Gracias. Bueno, estuvo con nosotros el licenciado Gustavo de Hoyos, Walter. Dejé algunos minutos para poder dar salida a la conversación que se ha derivado de este tema. Con la participación de Gilberto Lozano, nos dicen lo siguiente: este señor es una persona que le han dado dinero, así habla porque ya no le dan ese dinero. Estamos en Coahuila, aquí hay una dictadura, hemos tenido puros gobernantes del PRI, ahí está la megadeuda y el Metrobús. Bueno, esa es la relación que hace Pedro sobre el tema. Víctor Alducin, buenos días, estoy de acuerdo con el señor Lozano, todos debemos de salir a ejercer nuestro derecho. Solo le recomiendo que incremente sus tranquilizantes. Bueno, esto es lo que dice. Gracias, Víctor. Manuel Acuña, ex titular de Salud Municipal, dice: López es un manipulador patológico. Lo mismo puede llorar que mentir. Así es que él no puede más, es solo una más de sus el que diga que ya no puede más es solo una más de sus manipulaciones. Si gana López, lo peor que puede pasar es que siga López. En verdad, si hay votación suficiente y pierde, lo que puede pasar es que López diga: la ley me obliga a cumplir mi mandato. Habría que poner como contraparte a lo que señala Ángel Verdugo, pues los fundamentos legales que menciona Ángel Verdugo convencen más que la postura de Gilberto Lozano. Gustavo de Hoyos, en definitivo, muy de acuerdo con más fundamentos, no solo por pasión. Dice: ¿cuándo invitarán a personas objetivas? Mejor le cambio de estación. Pues la objetividad es algo que tendríamos que empezar a discutir. Que haya diferentes posturas, esa es otra cosa, muy distinta a lo que significa la objetividad, pero respetamos su punto de vista. Se trata también de atacar a los que no piensan como el señor Lozano. El mensaje también ya se los compartí. Juan Antonio, buen día. Una pregunta al señor Lozano. Si México estuvo 70 años mutilado, porque ahora esta persona en 3 años ya tiene la culpa, AMLO, de lo que ha venido sucediendo? Creo que está fuera de onda. Bueno, gracias. Esto que nos dicen también: buenos días, el miedo no anda en burro, vayan a votar panistas o priistas, ustedes hicieron las leyes, ahora las desconocen, le tienen miedo. ¿Qué va a hacer si por México, para enjuiciar a Calderón y salvarla, y Zavala por lo de la guardería ABC? Digo, tanto que defienden a los niños, por ejemplo. Bueno, pues esto es parte del diálogo que se ha suscitado a través de nuestros puntos de contacto en relación al tema. Ahí están las dos posturas y ahí está su libertad de elegir. Escuche su propia postura después de haber escuchado estos argumentos y usted decida. El ejercicio va y ahí estará. Y esperará que acudan los mexicanos. Y también está esta otra posibilidad de no participar, pero la decisión definitivamente está en usted. Son las 9:57 a.m. Llegamos al final de nuestra emisión de sábado. Agradecimiento también para ustedes por habernos atendido, por haber escuchado, y la invitación para que el próximo lunes, cuando terminemos febrero, nos volvamos a encontrar. Q 91.1 FM 9:50